Gracias, hermano. Gracias. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos. Es un gozo increíble estar nuevamente congregados en este hermoso lugar para adorar a nuestro gran Dios y Salvador, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Y si usted nos visita, pues obviamente es nuestro huésped especial y damos gracias a Dios porque esté en medio nuestro y esperamos que sea bendecido y que desee hacer de este lugar su iglesia, su hogar espiritual. Así que las visitas, bienvenidos a estar con nosotros en este día. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros. Amados, el rol por el que estoy aquí en este momento es predicar la Escritura y ustedes saben que estamos siguiendo una serie basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Yo te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Abre tu Biblia, por favor. El título de la serie que estamos siguiendo es el Evangelio de Dios, porque en esta carta el apóstol Pablo le escribió a esta iglesia, la iglesia de Roma, que hasta ese momento no había recibido ninguna instrucción apostólica. Y para ayudarles a conocer la sana doctrina, el apóstol Pablo les escribe esta maravillosa carta donde se explican las doctrinas fundamentales del Evangelio, las cosas que usted y yo necesitamos creer para poder tener salvación y vida eterna. Así que esta es una carta maravillosa y Romanos 8:29 es el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy porque obviamente ya llevamos un tiempo haciendo esta serie. Te invito a abrir tu Biblia ahí, Romanos 8:29. Y hoy va a ser el verso 30 específicamente, porque el verso 29 lo vimos la semana pasada, lo terminé la semana pasada, perdón. Romanos 8:30. Si tiene su Biblia abierta en Romanos 8:30, yo le voy a rogar por favor que usted me preste su atención y le voy a pedir ahora que vayamos juntos al Señor en oración y pidamos al Espíritu Santo que Él nos capacite para entender el mensaje de su palabra en esta mañana. Amado Dios, una vez más venimos ante ti, agradecidos por tu misericordia, por tu fidelidad, reconociendo, Señor, que somos pecadores y que no somos dignos de llegar ante ti. Y por eso, Señor, pedimos que tú nos laves, nos limpies de nuestros pecados. Y pedimos, Señor, que la sangre de Cristo esté lavándonos, Señor, nos esté limpiando de todo pecado y nos esté perdonando, Señor, nos esté santificando en esta hora y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor. Y que en esta hora, al estudiar tu palabra, Señor, tu Espíritu la use con poder para transformarnos y para, Señor, seamos cada día, cada momento, más moldeados a la imagen de Cristo, Señor. Ponemos esta necesidad en tus manos y pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de tu palabra en esta mañana. Y te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados, nosotros somos la iglesia. Tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes que nos reunimos para adorar a Dios. De hecho, el término iglesia en español es una traducción del término griego eclesia, que es una palabra compuesta por el prefijo ek, que significa fuera de, y klesia o klesis, que significa llamamiento. Viene del término kaleo, que significa llamar. Así que definiéndolo, la iglesia es la asamblea de creyentes que han sido llamados del mundo para adorar y obedecer a Dios. ¿Ok? Lo voy a repetir. La iglesia es la asamblea, el grupo de creyentes que han sido llamados del mundo para adorar y obedecer a Dios. Y ese precisamente es el tema que vamos a ver el día de hoy, el llamado de los creyentes, el llamado de Dios. Y es la tercera doctrina de 5 que conforman lo que se conoce como la cadena de salvación, que
que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Y como ustedes se dan cuenta, el mensaje del día de hoy es el tercero de un solo mensaje. O sea, es un solo mensaje que debe ir completo, pero como hay tanto contenido, lo hemos dividido en varias partes para que ustedes puedan disfrutarlo mejor, ¿verdad? Cada eslabón en esta cadena de salvación representa una acción divina. Representa algo que Dios hizo por nosotros. No lo que nosotros hicimos por Él, sino lo que Él hizo por nosotros. Y cada uno de estos eslabones son las razones por las cuales Dios garantiza la seguridad eterna de los santos. Dios garantiza que ninguna de sus ovejas se va a perder, como dijo Jesús en Juan 10. ¿Verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es explicándonos cómo ocurre eso, cómo Dios garantiza esa salvación. Y en estos versos el apóstol Pablo nos presenta 5 doctrinas que garantizan la perseverancia de los santos. O sea, la perseverancia de los santos no es más que eso, el hecho de que un santo, después que ha sido una persona después que ha sido justificada, va a ser santificada, va a ser preservada hasta el final, va a ser glorificada. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esas doctrinas? Bueno, Pablo nos enseña que los santos perseveraremos porque Dios el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó, determinó nuestro destino de antemano. ¿Ok? Y vamos a ver hoy que Él también nos llama o nos llamó en el verso 30. Romanos 8:30 comienza así. Y a los que predestinó, a estos que también llamó. Fíjense, ¿a quiénes fue los que llamó? A los que había predestinado y a los que había escogido. O sea, lo que Pablo nos está explicando aquí, amado hermano, es cómo Dios cumple su propósito eterno, su plan eterno de redención. Y cómo a todos aquellos que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo y había predeterminado, había predestinado antes de la fundación del mundo, como vimos ahorita en la lectura de Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, son finalmente llamados a salvación en el tiempo. ¿Por qué? Porque el Padre nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiera. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo Él aplica esa salvación a nosotros, ¿verdad? Ahora, lo que Pablo quiere aquí es que usted y yo comprendamos que nuestra salvación final y definitiva está absolutamente garantizada. ¿Ok? Su salvación, si está en Cristo, está absolutamente garantizada. Y está garantizada porque es el propósito de Dios para usted. No por sus fuerzas, no por sus méritos, no por su poder, sino porque es el propósito de Dios. Y la Biblia dice que la obra que Él comienza, Él la deja media, ¿cierto? No, dice que Él la perfecciona, la lleva hasta el final, Él la cumple hasta el último momento. Así que si Dios comenzó la obra en ti, eso significa que Él la va a terminar, la va a llevar a su propósito eterno. Bien. Ahora, estos versos que estamos viendo en Romanos 8, 29 y 30, dejan muy claro que existe un orden definido en el cual nosotros recibimos las bendiciones de la salvación. Un orden en el cual recibimos estas bendiciones. Los teólogos llaman esto el ordo salutis o el orden de la salvación, ¿verdad? Y ese orden es algo lógico, no es necesariamente algo cronológico realmente, ¿verdad? Ahora, como dije, lo que vamos a analizar hoy, el eslabón que vamos a analizar hoy, es conocido como el llamado eficaz. ¿Me escuchó? El llamado eficaz. ¿Y por qué el llamado eficaz? Bueno, como dice el doctor J. Montgomery Boyce, es importante usar el adjetivo eficaz en este punto,
porque hay dos tipos de llamados diferentes en la Biblia a los que se hace referencia. Y es fácil confundirse con ellos. O sea, en la Biblia hay dos tipos de llamados. Ahora, ¿cuáles son esos llamados diferentes? ¿Cuáles son esos dos llamados? Bueno, la Biblia dice que nos enseña que hay un llamado general y hay un llamado eficaz. Bien, vamos a empezar con el llamado general. ¿Qué es el llamado general? ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay un llamado general? Bueno, les voy a explicar. El llamado general es una invitación extendida a todos los hombres, a todas las personas, a toda la raza humana, para que se arrepientan de sus pecados y para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Ok? Esta invitación es ofrecida a través de la predicación del Evangelio, a través de la proclamación del Evangelio. Y la Escritura nos da muchos ejemplos de este llamado general. Por ejemplo, Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 28, Jesús dijo, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Fíjense, no dijo, venid a mí un grupo específico. Él dijo, todos. ¿Ok? Su llamado fue a ¿quiénes? A todos. ¿Se da cuenta? En Mateo 16, 24, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere. Si usted quiere, tome la cruz, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Y en Juan 7:37 Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que tanto Jesús como los apóstoles llamaron a los pecadores al arrepentimiento y a recibir el mensaje de salvación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación del Evangelio. ¿Ok? Nosotros hoy estamos haciendo ese mismo llamado. Ese llamado no ha cambiado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en 2 Corintios 6:2 que hoy es el día de salvación. Hoy Dios sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento y a poner su fe en Cristo como único medio de salvación. Y la Escritura dice que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesucristo tienen vida eterna. Dios les concede vida eterna. ¿Bien? Ese es el llamado que la iglesia ha estado haciendo por 2000 años. Dios sigue salvando pecadores. Y la iglesia, ¿y quién es la iglesia? Usted y yo. Dios sigue salvando pecadores y la iglesia somos sus mensajeros. ¿Me escuchó? Ese mensaje Dios nos lo dio para que nosotros lo guardáramos. No, sino para qué? Para que lo proclamáramos al mundo. ¿A quiénes? ¿A algunos? No, a todos. Yo quiero que usted entienda que proclamar el Evangelio no es responsabilidad del pastor, ni de los ancianos, ni del líder de evangelismo. Proclamar el Evangelio es una responsabilidad de todos los creyentes. Si usted está en Cristo, si usted es cristiano, usted tiene que predicar el Evangelio. No es opcional. ¿Me entendió? Eso es importante que lo entendamos. Porque lamentablemente hay muchos creyentes hoy que no están obedeciendo y no están predicando el Evangelio. Ahora, quiero aclarar algo aquí. El Dios que emite esta invitación, escúcheme bien lo que voy a decir porque esto es importante. El Dios que emite esta invitación no es deseable para los pecadores. Ellos, en vez de buscar a Dios, se alejan de Dios
y tratan de esconderse de Él como hizo Adán después de pecar. Esa es la verdad. La Biblia dice que Jesús vino a lo suyo y que los suyos, ¿qué cosa? No lo recibieron. No lo recibieron. Al escuchar el llamado general, el hombre natural, y cuando hablamos del hombre natural se refiere a toda persona que ha nacido en este mundo, exceptuando Jesucristo, ha nacido muerto en sus delitos y pecados. Es pecador por naturaleza, está muerto espiritualmente. Dice que cuando escucha el llamado general, el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede, fíjense, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Qué significa? Cuando una persona escucha el Evangelio y no ha sido regenerada, no tiene el Espíritu Santo, dice la Escritura que no lo entiende, para él es una locura. Y créanme, yo le he predicado a muchas personas y me han dicho eso mismo. Esto no tiene sentido, esto es una locura, lo que tú me estás diciendo. Bien. La Biblia es clara cuando enfatiza en muchas ocasiones que la palabra de la cruz es locura. Eso también está en 1 Corintios capítulo 1, verso 18. ¿Sabe? Y esto no nos debe extrañar. El hecho de que los pecadores no entiendan el Evangelio no debía extrañarnos, porque además de que están muertos espiritualmente, se nos dice que el Dios de este siglo, y ¿sabe quién es el Dios de este siglo, verdad? Hay mucha gente que cree que es ciencia ficción, pero la Biblia enseña que es un ser real. Satanás y sus demonios. Dice que el Dios de este siglo, dice que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso está en 2 Corintios 4:4. Ellos no pueden ver la verdad, porque activamente Satanás y sus demonios están cegándolos, están poniéndole una venda para que no les resplandezca el Evangelio. Al escuchar el llamado del Evangelio, los pecadores, en vez de acercarse a Dios, ellos se alejan. Porque como dijo el apóstol Juan, ellos aman más las tinieblas que la luz, y aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso está en 1 de Juan capítulo 3, verso 19, en el Evangelio de Juan, perdón, capítulo 3, versos 19 y 20. Y es por eso que el apóstol Pablo dejó muy claro cuando dijo en Romanos capítulo 3, verso 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, cuando usted le dice a un pecador, busca a Dios, le está diciendo a un ciego que vea. Le está diciendo a un muerto que haga algo. Imagínese que usted se para en la puerta del cementerio y diga a los muertos, levántense, a ver cuántos lo van a escuchar. Eso fue lo que hizo literalmente un profesor de predicación a un grupo de estudiantes. Lo llevó al cementerio en una camioneta y los puso delante de las tumbas y le dijo, predíquenle a las tumbas, a ver cómo responden. ¿Ven que están muertos? Así están las personas que no han recibido la salvación en Cristo. Están muertas espiritualmente. Le están predicando a muertos espiritualmente. ¿Ok? Esa es la parte que usted y yo tenemos que entender. ¿Sabe? El Señor Jesús dejó claro que iba a haber este rechazo al llamado externo del Evangelio en muchas enseñanzas. Por ejemplo, en la parábola de la fiesta de boda, en Mateo 22, 1 al 6. También lo enseñó en la parábola de la gran cena, en Lucas capítulo 14, versos 16 y 24. ¿Qué significa? Que muchos son invitados, todos son invitados, pero muchos rechazan ese llamado. ¿Ok? Ahora, lo que estoy diciéndole yo no creo que sea algo extraño para ustedes. Si usted es creyente y usted ha predicado el Evangelio, esto es algo evidente. Usted sabe que lamentablemente muchas personas cuando le predicamos el Evangelio lo rechazan. ¿Sí o no? Rechazan
este llamado general. Rechazan nuestra predicación. Yo no sé, pero yo he predicado muchas veces y la respuesta ha sido negativa. Las personas no han querido aceptar, recibir la salvación que Dios ofrece en Cristo. Y Jesús mismo dejó claro que esta es una realidad. En Mateo 22:14 Él dijo, porque muchos son, ¿qué cosa? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. O sea, muchos han sido llamados a través del llamado general del Evangelio. Pero debido a que ellos no han respondido, entonces van en camino de perdición. ¿Entiende eso? Ahora, aquí empieza la mente humana a cuestionar cosas, ¿verdad? Quiero enfatizar cuál es la condición humana. Porque los seres humanos pensamos que somos buenos. ¿Sí o no? Cuando le predico a la gente, la mayoría me dice, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo ayudo a todo el que puedo. Pero ese es nuestro estándar de bondad. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que no hay justo ni cuantos. Eso está en Romanos capítulo 3, verso 10. Y Jesús le dijo a un joven rico, ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. ¿Ok? La Biblia afirma que todos hemos pecado. Así que tú, yo, todos somos pecadores. Y por eso dice también que todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. Estábamos separados de la presencia de Dios. O sea, usted y yo no teníamos acceso a Dios. ¿Entiende eso? Eso está en Romanos capítulo 3, verso 23. ¿Y sabe lo que había dicho Dios? ¿Sabes cuál fue el decreto de Dios? Dios dijo que el alma que pecare, esa morirá. Eso está en Ezequiel capítulo 18, verso 20. Así que si tú pecaste una vez, la Biblia dice que tú eres digno del castigo eterno. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez has mentido? Sí, eres un mentiroso, mereces el castigo eterno. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? ¿Un lápiz de un compañero de trabajo, de escuela? Sí, la Biblia dice que eso es robar y que eres un ladrón, mereces el castigo eterno. ¿Alguna vez has mirado a una persona y la has codiciado en tu corazón? La Biblia dice que eso es adulterio y mereces el castigo eterno. ¿Alguna vez le has robado a la IRS? Eso es robar también, eres un ladrón y vas al castigo eterno. ¿Entendiste eso? Eso nos demuestra que toda la humanidad, nosotros pensamos que somos buenos, pero a los ojos de Dios, tu justicia y mi justicia dice que es como trapo de inmundicia y que la realidad es que hay caminos que el hombre le parecen derechos, pero que su fin, dice la Escritura, es camino de muerte. Bien. El punto que quiero hacerte, amado hermano, es que Dios sería perfectamente justo si nos hubiera enviado a todos nosotros al infierno. Tú no merecías ir al cielo, ni yo tampoco. No pienses que eres bueno y que mereces el cielo por tus buenas obras. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ninguno de nosotros lo merece. Lo otro que quiero enfatizar y dejar muy claro es que en la Biblia nunca se enseña que Dios eligió a los incrédulos para ser condenados. ¿Escuchaste eso? La Biblia nunca dice que Dios eligió a los incrédulos para ser condenados. Hay una gran diferencia en la manera en que la Biblia nos describe la elección de los creyentes y la condenación de los incrédulos. En la Biblia se ve a Dios escogiéndonos activamente para salvación y Él lo hace con gozo y con deleite. ¿Me escuchaste? Cuando Dios nos escogió, Él lo hizo con gozo, con deleite, con placer, por amor. ¿Bien? Pero cuando se habla de la reprobación, cuando se habla de las personas que se pierden, se nos presenta como algo
que a Dios le causa dolor y no deleite. Bien. Escucha las palabras de Dios en Isaías capítulo 33, verso 11. Este es el clamor de Dios. Esta es la manera que, el mensaje que Dios da a través del profeta Isaías a una nación rebelde. Les dice, diles, vivo yo. ¿Dice quién? Jehová el Señor. O sea, esta es palabra de Dios. Esta no es la palabra de Isaías. Isaías simplemente era el portador del mensaje, pero el mensaje es Dios. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que ¿qué cosa? Que no quiero la muerte del impío. ¿Lo ve ahí? Sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué? Y que viva. Fíjense después, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí vemos un dolor, un clamor de parte de Dios. Clamándose, vengan a mí, vuélvanse. ¿Sí o no? En Mateo 23, 37 vemos que Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén. Fíjense lo que dice de ellos. Y cuando habla de Jerusalén se refiere a quiénes. No a la ciudad, sino a los habitantes, a las personas. ¿Cierto? Note lo que dice de ellos. Que matas a los profetas. ¿Y por qué mataban a los profetas? Porque los profetas venían trayendo el mensaje de Dios, el llamado al arrepentimiento y la fe. Y en vez de responder, ¿qué hacían? Mataban a los profetas. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Oye estas palabras de Jesús. Oye el clamor de Dios aquí. Oye la pasión de Dios por las almas. Dios no se complace en la muerte del impío. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos volvamos a Él. Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y note lo que dice después. ¿Y qué? Y no quisiste. Así que aquí estamos viendo el corazón de Dios. Un Dios que busca. Un Dios que ama. Un Dios que perdona. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo la doctrina de la elección porque juzgan a Dios y piensan que Dios es... El hecho de que hay cosas que usted no entienda no significa que usted y yo tenemos el derecho de juzgar a Dios. El apóstol Pablo dijo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso está en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 4. Bien. Y el punto que estoy tratando de hacer, y para que usted lo entienda, amado hermano, es que aunque usted y a mí nos resulte imposible de entender, porque nos parece que son dos enseñanzas que se contradicen, la Biblia nos enseña que Dios es soberano en la salvación, pero también enseña que usted y yo somos responsables también en ella. ¿Me escuchó? Sin dudas, esta es una enseñanza que nos resulta paradójica. Es una paradoja para usted y para mí. Y su mente finita y mi mente finita no puede reconciliar esas verdades. Si usted trata de entenderla, no lo va a poder hacer. Créame, yo llevo años tratando de entenderlo y no lo entiendo. Como tampoco entiendo cómo es posible que Dios, siendo espíritu, Juan 4:24, dice la escritura en Hebreos 11, que de la nada Él creó toda la materia. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo no tengo ni la más mínima idea. Pero dice la escritura que eso lo creemos ¿por qué? Por fe. Por fe entendemos que el universo fue hecho de parte de Dios. Y yo esto tampoco lo entiendo, pero también lo recibo por fe porque es lo que la escritura enseña, es lo que la escritura revela. Y como digo, en esto la razón humana no puede llegar a donde Dios llega. Porque Dios es infinito y usted y yo somos finitos. Dios es perfecto y usted y yo somos imperfectos. Dios es santo y usted y yo somos pecadores.
Y estas verdades son imposibles de entender para la mente humana. Y es por eso que hay tanto ataque a estas doctrinas, porque la gente no las entiende. ¿Me escuchó? Quiero que me escuchen muy bien lo que voy a decir, porque esto es muy importante. Lo más increíble, dice el doctor David Martin Young, lo más asombroso no es que la mayoría de las personas no crean. Lo que es más increíble es que algunos crean. Porque todos nosotros nacimos como hombres naturales en enemistad contra Dios. Ahora, voy a resumir lo que acabo de decir de esta manera. Lo que la Escritura nos enseña, amado hermano, es que los incrédulos son condenados por su propia incredulidad. ¿Oíste eso? La causa por la que una persona es condenada es porque es incrédulo. Y no porque Dios los predestinó para condenación. ¿Bien? Dios no es la causa de su condenación, es su propia incredulidad. Si una persona va al infierno, es porque rechazó a Jesucristo. Es lo que dice la Escritura en Juan capítulo 3, verso 18. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. ¿Bien? Escucha bien lo que estoy diciendo, porque lo que estoy explicando es algo bien complejo, bien difícil, y nos resulta prácticamente imposible de entenderlo. La Escritura enseña que la base de la elección es la gracia de Dios. La base de la elección es la gracia de Dios. Tu salvación es por la gracia de Dios, es un don, es un regalo. No la merecías, no la ganaste y no hiciste nada para obtenerla. Dios te la dio porque a Él le dio placer. ¿Bien? La base de la elección es la gracia de Dios. Mientras que la base de la reprobación es la justicia de Dios. Así que los elegidos reciben misericordia y no son condenados porque sus pecados les fueron imputados a Cristo. Y la justicia de Cristo les fue imputado a ellos el día que recibieron a Jesucristo por la fe. Cuando usted entra al cielo no va a entrar por nada que usted hizo. Va a entrar si está cubierto por la sangre de Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no va a entrar al cielo. Y no importa cuántas buenas obras haga en este mundo. No importa cuán moral usted sea. La Escritura nos enseña que los fariseos eran personas súper morales. Y Jesús les dijo, ustedes son como sepulcros blanqueados. Por fuera muy bonito y todo el mundo los ve y dice, wow, qué santos son, qué justos son. Pero adentro, dice la Escritura, están muertos espiritualmente. ¿Ok? Y debido a que usted recibió a Cristo por la fe, escúcheme bien, todos tus pecados fueron juzgados y condenados en Cristo. Y por eso que todos tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Y esa es la razón por la cual tú vas a entrar al cielo. ¿Entendiste eso? Pero los reprobados van a ser justamente condenados porque ellos rechazaron al Salvador y murieron en sus pecados. Y la Biblia dice que Dios va a juzgar los pecados, y los pecados que no son juzgados en Cristo van a ser juzgados en el pecador. ¿Entendiste eso? Es por eso que todas las personas que rechazan el llamado general del Evangelio, ¿qué van a recibir? Condenación eterna. Condenación eterna. ¿Bien? Y la razón por la que van a recibir es porque ellos están rechazando el llamado del Evangelio. ¿Ok?
La causa es su incredulidad, es su rebeldía, es su rechazo a la gracia que Dios nos ofrece en Cristo. Eso es lo que concierne al llamado general. Y ahora vamos a ver el segundo punto de hoy, que es el llamado eficaz. El llamado eficaz. El llamamiento eficaz, amado hermano, es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el cual Él convoca a las personas para que acudan a Cristo de manera tal que ellos respondan en fe salvadora. Bueno, yo hablé muy rápido, me parece. Lo voy a repetir. El llamado eficaz es un acto de Dios el Padre por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que Él convoca a las personas a las que Él llama a que acudan a Cristo de manera tal que respondan en fe salvífica. Si usted ve en Romanos 8:30, en Romanos 8:30, este llamado no es el mero llamado externo. Es diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿Cómo yo sé que es diferente? Porque se dice que todas las personas que recibieron este llamado fueron aquellas personas que el Padre había elegido y había predestinado, y que todos aquellos que reciben este llamado serán justificados y glorificados. ¿Lo ve conmigo, sí o no? Vamos a ver los versos para que usted lo vea. Quiero que esté claro. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, ¿qué dice después? También, ¿lo ve ahí? También, o sea, a esos, también, ¿qué hizo? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ¿a estos qué? También llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos, ¿qué cosa? También. Ahora, si usted se da cuenta ahí, está hablando de un grupo específico de personas. ¿Sí o no? Está hablando de ese grupo específico de personas, lo cual evidencia una respuesta positiva por parte de todos aquellos que reciben este llamado. Como dijo John Murray, en el Nuevo Testamento, los términos para llamado, cuando se usan con referencia a la salvación, se aplican casi de manera uniforme, no al llamado universal del Evangelio, sino al llamado que lleva a los hombres a un estado de salvación y por lo tanto es efectivo. O sea, a diferencia del llamado general, que puede ser rechazado por las personas, este llamado eficaz cumple su propósito de traer convicción al pecador y de llevarlo a Cristo. Y la Escritura deja claro que este llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre, y puede ver eso en Gálatas 1:15, en Efesios 1:17 al 18, en 2 Timoteo 1:8 al 9, en 1 Corintios 1:9 dice la Escritura, 1 Corintios 1:9, fiel es ¿quién? Dios. ¿Por qué? Por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si usted ve, por ejemplo, en Juan 6:44, Jesús dijo estas palabras: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y en Juan 6:65 Jesús dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, ¿sí qué cosa? Si no le fuere dado del Padre. Un ejemplo de un llamamiento eficaz en la Escritura, vemos que cuando Pablo visitó a Filipo, mientras se predicaba el Evangelio, dice que Lidia escuchaba el mensaje. En Hechos 16:14, ¿verdad? Y dice Hechos 16:14 que el Señor abrió el corazón de ella para
que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió su corazón. ¿Ok? O sea, ahí está demostrada la soberanía de Dios en la salvación. Bien. El llamado eficaz confirma la seguridad eterna de los santos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Estoy leyendo 2 Timoteo 1:9. ¿Me escuchaste? Dice que Él nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, fíjense, no conforme a nuestras obras, sino conforme a ¿quién? Al propósito suyo. Y vimos desde el principio que lo más importante aquí es que todo esto es el propósito de Dios, es el plan de Dios. Eso es lo que usted no puede perder en mente. El propósito de Dios, el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios. Dios decidió este plan desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Conforme al propósito suyo y la gracia, fíjense, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo le fue dada la gracia? Antes del tiempo de los siglos. Ahora, algo que quiero dejar muy claro es que el llamado eficaz está basado en el llamado general del Evangelio. ¿Me escuchaste? Porque la apelación que Dios hace a la mente y al corazón de las personas, a las conciencias humanas, lo hace mediante la predicación de la palabra. ¿Ok? La predicación del Evangelio es el medio que Dios usa para hacer su llamado eficaz. El Espíritu Santo toma esa palabra que tú y yo predicamos cuando predicamos el Evangelio y la aplica al incrédulo y le da vida. Como dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versos 13 y 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya, ¿qué cosa? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual, ¿qué hizo? Os llamó mediante ¿qué? A menos que un pecador escuche el Evangelio, no puede recibir la salvación en Cristo. ¿Entiendes eso? La razón por la que tú estás aquí hoy es porque alguien te predicó el Evangelio. ¿Sí o no? O sea, el medio es el Evangelio. Dice, para alcanzar la gloria de nuestros Señor. Ahora, si algunos de ustedes se preguntan, bueno, si Dios escogió a unas personas para salvación, ¿por qué debo predicar el Evangelio? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué debo predicar el Evangelio? Marca tu Biblia ahí en Romanos 8:30 y ven conmigo un libro más adelante en Primera a los Corintios capítulo 1 verso 21. Primera a los Corintios 1:21. Primera a los Corintios 1:21. ¿Estás allá? Oye lo que dice la Escritura. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. La razón por la que tienes que predicar es porque ese es el medio que Dios usa para salvar a los creyentes. Y además de eso, porque Él dijo en Mateo 28:19, id y haced discípulos. Ahora, el imperativo no es id. ¿Sabe cuál es el imperativo? Hagas discípulos. Estamos llamados a ser discípulos, a predicar el Evangelio a otras personas. Es un mandato, no es una opción, como dije al principio. Y te voy a decir más. Yo no sé a ti, pero, ¿sabes? Yo cuando empecé
como no entendía esta doctrina, cada vez que yo predicaba el evangelio a alguien y la persona rechazaba el evangelio, yo sentía que me quería que me tragara la tierra, porque yo pensaba que la culpa de que esa persona no había aceptado al Señor era mía. Yo decía, algo hice mal, algo dije mal, no di suficientes argumentos, no supe llevar el mensaje de la manera apropiada y me sentía culpable. ¿Entiendes eso? Cuando tú entiendes que es Dios el que hace esa obra, te quitas un peso de arriba. Y yo quiero que te entiendas algo. A diferencia de nosotros, que a veces pensamos, esa doctrina lo que hace es que nos desanima para predicar el evangelio. Yo quiero que te entiendas. Pablo veía la lección. Yo quiero que te entiendas, quien predicó esto que estoy enseñándoles hoy, no fue Calvino. Esto que estamos viendo no lo enseñó Calvino, esto lo enseñó el apóstol Pablo. Está en la Escritura. Personas atacan esta doctrina, pero cuando atacan esta doctrina están atacando a Pablo. Están atacando más que a Pablo, al Espíritu Santo, que fue quien las inspiró. ¿Me escuchaste? Pablo veía la lección como un estímulo para evangelizar. Incluso cuando eso para él, a diferencia nuestra aquí, significó incluso aflicciones y sufrimiento. ¿Sabes que Pablo fue, si tú lees la Escritura, dice que él fue apedreado, apaleado, perseguido, blasfemado, de todo? ¿Ok? Escucha sus palabras en 2 Timoteo capítulo 2, verso 10. Escucha lo que dijo Pablo. Pablo, conociendo la doctrina de la elección, Pablo que sabía que Dios había elegido a algunas personas, él no se desanimó por eso, como alguna gente dice, eso desanima a las personas. No, Pablo dijo, por tanto, todo lo soporto por amor a los... ¿A quiénes? Ahí está. Pablo sabía que de todos los que lo oían, no todos iban a responder. Pero dice, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El punto que quiero que te entiendas es que es la elección la que garantiza que tú y yo tendremos éxito en la evangelización. ¿Entendiste eso? Es la elección la que garantiza que tú y yo tendremos éxito a la hora de evangelizar. ¿Por qué? Porque siempre habrá algunas personas a las que usted y yo le hablemos que Dios ha determinado llamarlos eficazmente para salvación. Y esas personas recibirán el evangelio. Ahora, lo que estoy tratando de enseñarle, amado hermano, y este mensaje, la implicación final de todo esto, es que usted y yo debemos predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Me escuchaste? Debemos predicar el evangelio a todo el mundo. ¿Por qué? Pablo dejó muy claro que a menos que los creyentes proclamemos las buenas nuevas del evangelio, obviamente habría personas que no escucharían el mensaje. Y nadie se puede salvar si no escucha el mensaje. ¿Entendiste eso? Si tú lees Romanos 10:14, el apóstol Pablo hace una serie de cuestionamientos y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin qué? Sin haber quien les predique. Fíjense, creer, oír y predicar. La responsabilidad tuya y mía es predicar el evangelio. La aplicación de este mensaje en esta mañana para ti es la siguiente. No te me distraiga, hermano. No quiero que te distraiga. Mi pregunta para ti, aplicación personal. ¿Eres fiel al predicar el evangelio a todas las personas que están a tu alrededor? ¿Eres fiel al predicar el evangelio a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a todos aquellos que están a tu alrededor que no conocen a Cristo? Te lo voy a hacer de otra manera. ¿Te importa su destino eterno? ¿No te importa el destino eterno de tus hijos, de tu esposa, de tus familiares, de tus compañeros de trabajo?
Otra pregunta más. ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Cuál es tu excusa? Recuerda que es a través de ese llamado general del Evangelio que Dios llama eficazmente a los pecadores a un encuentro con Cristo. Y en esta mañana quiero decirte que si tu excusa es que tú no sabes cómo predicar el Evangelio, no vas a tener más esa excusa. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es dar un entrenamiento para todos los que quieren aprender a predicar el Evangelio. Le vamos a dar un entrenamiento para que sepan cómo hacerlo. Así que yo no sé cuántos de ustedes tienen esa excusa, pero si usted no sabe cómo hacerlo, mi hermano Oscar, ponte de pie un momentico para que te vean. Mi hermano Oscar, vayan con él y díganle, porque vamos a proveer un entrenamiento para todos aquellos que no saben cómo hacerlo. Ya, mano, gracias. Tomen el entrenamiento, ¿ok? No se preocupen, que ustedes van a ver que van a poder hacerlo y Dios va a usarlos también para extender su reino. Recuerden, Dios nos llamó para que hiciéramos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú nos has llamado a salvación en Cristo y gracias porque también nos haces responsable de extender ese llamado que tú haces a un mundo que no te conoce. Señor, ayúdanos a ser fieles en ese propósito. Yo te pido que tú nos bendigas en esta hora al Señor ser fiel en esa área, Señor. Que toda esta iglesia sea una iglesia que proclame a Cristo. Una iglesia donde, Señor, juntos vayamos fielmente a proclamar tu palabra a aquellas personas que no te conocen. Te pedimos perdón por las veces que hemos sido, Señor, infieles en este aspecto. Y rogamos, Señor, que en tu gracia tú nos ayudes a entender estas verdades y nos ayudes sobre todo a vivir acorde a tu voluntad para nuestra vida. Pedimos todo esto en el nombre santo de Jesús y te damos gracias. Amén.